entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente en su canal Cali TV, en el programa Entre la Verdad y la Amistad, porque yo entre la verdad y la amistad prefiero la verdad, porque es que sin verdad no hay amistad. Y hoy nuestro invitado es nada más ni nada menos que el contralor del municipio de Cali, doctor Ricardo Rivera. ¿Quién es el doctor Ricardo Rivera? Para darle la bienvenida, es un abogado especializado en Derecho Público, Procesal y Penal, magíster en Derecho. Fue asesor jurídico para la Contraloría, para la contratación, del Consejo Nacional Electoral y delegado del Registrador Nacional para los departamentos del Tolima, Cundinamarca y Valle del Cauca. En el municipio de Cali se desempeñó como secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad y secretario general. Estuvo encargado de la dirección del DAGMA y de la Secretaría de Tránsito y Transporte y de Cultura y Turismo, además de ser nombrado alcalde provisional en 2 oportunidades. Ha sido director administrativo y financiero de la Fiscalía en el Valle, director de Fiscalías, fiscal delegado ante el Tribunal y fiscal especializado en el departamento. Actualmente pues es el contralor del municipio de Santiago de Cali. Me estoy refiriendo al doctor Ricardo Rivera, que le damos la bienvenida al programa Entre la Verdad y la Amistad, doctor Ricardo. Gracias, doctor Pava, por esta invitación para poder comunicarnos con la comunidad, quien es la destinataria de este programa y finalmente con quienes tenemos que interactuar permanentemente. A ver, doctor Ricardo Rivera, hoy estamos ya en campañas para presidente, para Congreso, y pues vemos que usted está en la tarea de cumplir sus funciones, de controlar, de hacer el control posterior, es decir, de que se cuiden los que creen que la corrupción es ya normal, como de pronto algunos colombianos la podemos interpretar desde el punto de vista en que si el presidente de la Corte Suprema o la Corte Constitucional dijo si me voy yo nos vamos todos, pues ahí se cae cualquier andamio, cualquier pirámide judicial, legislativa. Entonces, esa situación nos lleva a decir, hemos encontrado que usted viene cumpliendo una misión realmente de contralor, una misión de decir, yo voy a cumplir mi tarea de hacer la revisión de la contratación, de lo que se hace en la administración municipal, porque para eso me eligieron. ¿Cómo encontró usted realmente la Contraloría al llegar usted, habiendo tenido ya la experiencia que tiene con la hoja de vida que hemos leído? Sí, cuando llego encuentro un municipio que tiene muchas dificultades, pero eso sí, sin antes pues, de entrar en materia, de tener igualmente conocimiento de la administración, que en estas administraciones municipales, departamentales o nacionales, los funcionarios que hacen mal la tarea son pocos, los corruptos son pocos, los buenos funcionarios son la gran mayoría, sino que quienes hacen mal la tarea le hacen un gran daño, y más aún cuando cometen actos que no deben cometer, como son los actos de corrupción, de beneficiarse o beneficiar a otros, y es allí donde hay una gran dificultad. Pero en el tema de Cali, la administración, lo que recibimos fue una administración con algo que dejaron ver las auditorías, donde se construye todavía en predios que no se han legalizado, donde no hay una control a la ejecución del contrato, ni mucho menos en el tema de liquidación. Entonces, muchos hallazgos en ese sentido, donde los interventores y los supervisores, algunos no hacían muy bien la tarea, y esto pues se van perdiendo recursos por allí, y llegan las denuncias de la comunidad, donde el polideportivo, que era una cancha múltiple, terminó siendo parecido a una piscina porque el agua se represaba,
o porque los baños no funcionaban, o porque en un colegio lo construyeron con unas vigas totalmente torcidas, donde no parecía ni siquiera que fuera un albañil calificado, sino un aprendiz. Entonces, el tema, muchas dificultades en eso, en términos de planeación. Aquí hay una dificultad de saber planear, porque si hacemos un contrato bien estructurado, bien planeado, con unas cláusulas muy bien definidas, pues vamos a tener menos problemas con el contratista. Pero cuando le dejamos un contrato abierto donde no está definido, donde muchas veces en el tema, por ejemplo, del situado fiscal, una cosa es lo que piensa la comunidad hacer, se idealiza, mire, vamos a hacer este proyecto, este salón, de esta manera. Otra cosa es la que interpreta la administración, otra la que hace el contratista, y entregan una cosa totalmente distinta de lo que había pensado la comunidad y con lo que entregaron finalmente. Entonces es allí donde se pierde la comunicación, y es allí donde tenemos también una gran falla en la lectura que se le debe dar a las necesidades y en la forma como se concibe un contrato público. Si lográramos definir muy bien el contrato público en el tema de un contrato de obra, tener pliegos tipo, quitarle tanta subjetividad y entregar más, que los puntos que diferencian un contratista del otro sean objetivos, abrirnos, ser públicos realmente y no amañar la contratación, pues se minimiza este fenómeno de la corrupción. Bueno, lo que nos muestra, doctor Rivera, es que usted sabe a qué llegó a la Contraloría. Primero tuvo que organizar su propia casa, es decir, la Contraloría que funcionara realmente y que entendieran la labor que se debe cumplir como Contraloría. Entonces, me parece muy importante la explicación que usted ha dado, pero debo empezar porque la comunidad, nuestros televidentes se enteren realmente cómo es que un santandereano llega al Valle del Cauca, lo eligieron por cuota política, el alcalde hizo guiño. ¿Qué tarea o es mérito propio realmente? Usted mostró su hoja de vida, le tocó hablar con los concejales para su elección. ¿Cómo fue ese proceso para que nuestros televidentes sepan cómo es que un santandereano es el contralor del municipio de Cali? Sí, llego acá al Valle del Cauca porque estaba ejerciendo el mismo cargo de registrador departamental. En ese entonces en Cundinamarca fallece el registrador departamental del Valle y me envían a mí en ese momento. Posteriormente, pues uno como registrador departamental, digámoslo así, las personas que lo visitan por hacer una de las tareas principales de la registraduría es la de hacer elecciones, pues terminé conociendo a todos los partidos políticos, a todos los candidatos en ese momento. Se eligieron a las personas que cometieron esta situación, que finalmente fueron asesinados por la FARC, los diputados. De esas credenciales las firmé yo, era en su momento de la elección registrador departamental. Y después, digamos, se viene una oportunidad que se dio en el gobierno de John Maro Rodríguez, y posteriormente, como había trabajado en la Registraduría Nacional con el doctor Luis Camilo Osorio, él posteriormente fue fiscal general de la Nación, quien trabajé en el despacho con él, y me abrió esa oportunidad de vincularme a la Fiscalía General de la Nación. Ya en la Fiscalía, pues la situación, digamos, de seguridad como fiscal especializado, donde estamos con la lucha contra el crimen organizado, era mucho más compleja. Busqué la posibilidad, al ser digamos, un año donde se iba a elegir contralor y personero, presenté mi hoja de vida, empecé a hablar con los concejales, se necesita hacer esa tarea y en igualdad de condiciones a los demás. Ese es un ejercicio que lo hace todo mundo. Y finalmente logro llegar, digamos, a ser contralor de la ciudad, y es allí donde siempre he sostenido
que a pesar de uno tener una relación de conocerse con los concejales, quien los admiro y los respeto, pero igualmente mantenemos las distancias, ellos en su control político, uno en el control fiscal, igual con la administración, bajo un entendido profesional, respetuoso, pero como usted bien lo ha señalado, doctor Pava, haciendo la tarea, eso sí, con todo el profesionalismo. Por eso a ellos siempre los he llamado en algunas oportunidades a mi despacho para dialogar profesionalmente en términos de ver debilidades muy grandes de la administración para que no se repitan y de esta manera sea otra forma de cuidar los recursos públicos. A ver, habiendo estado en corporaciones públicas, en el caso personal, pues sé que la política se hace, y en el caso de elegir el contralor, pues las personas que trabajan allí pueden ser hojas de vida que han entregado los concejales. Lo importante es que esas personas que están allí, sean cuotas de X, de Y o de Z partido político, cumplan la tarea. ¿Ha usted controlado esta situación dentro de su propia Contraloría por el hecho de darle participación a hojas de vida que entregan los concejales? Siempre se escogen los mejores perfiles, se escogen que cumplan, no se trata de solucionarle los problemas a los partidos porque para nada, pero si se atiende, digamos, en términos de que se llegan hojas de vida y ya a uno no le interesa que pertenezca a X o Y color, sino que sea el perfil que se requiera. De eso empezamos, y como usted muy bien lo señaló, a cambiar la estructura de la Contraloría en términos de que sean buenas hojas de vida, igual las personas que se apoyan en el tema de contratos de prestación de servicios, también es que la Contraloría las necesite, que sean los idóneos para cumplir y suplir esas necesidades de la Contraloría, pero empezamos a darle un vuelco en el tema del plan estratégico. Antes se hacía un plan estratégico, lo imponía el Contralor de turno, ahora lo construimos con todos los funcionarios, con unas líneas claras que se traían. Nos propusimos trabajar por resultados, trabajar ya con las últimas normas de Incontec, ya estamos trabajando el ISO 2015 y es hacer eficiente, pero también una estrategia de vincular a las superintendencias que hacían una tarea de control y vigilancia. Entonces me fui a hablar con el superintendente de servicios públicos, con el superintendente de salud, con el superintendente de transportes, con el superintendente de solidaria. ¿Por qué? Uno diría, bueno, ¿y por qué va a hablar con una de solidaria? Claro, el municipio el año anterior contrató de manera directa con fundaciones, ONG, sindicatos cerca de 225.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué hace la superintendencia con ese convenio que firmamos? Se le manda la relación de todos los contratistas que sean de esa modalidad de cooperativas. Ellos no revisan si esas cooperativas hoy tienen investigaciones, hoy han sido sancionadas, si son de papel, en fin. Y le entregamos a la administración esa información para que evite correr riesgos de contratar con fundaciones que no tengan la capacidad para hacerlo. Igualmente con las superintendencias de salud, de servicios públicos. Ellos tienen más que diagnosticar la situación de esos servicios que se prestan. Nos dicen, mire, tenemos dudas allí, debilidades allí, pero nosotros no podemos llegar más allá porque nosotros vigilamos es que el servicio se preste, que sea continuo, que resolver las quejas de la comunidad, pero ir ya a auditarle cómo se contrató no es tarea nuestra. Ahí llegamos nosotros de manera más rápida. Entonces empezamos también a cambiar la estrategia. Auditorías que jamás se habían hecho, se empezaron a hacer, como auditar los recursos que se le da por parte del municipio a la Policía Nacional, como auditar los recursos de la política pública de la tercera edad, el tema de discapacidad, si realmente se está cumpliendo con esa normativa. Entonces fuimos mucho más allá de auditar solo contratos, no, es que hay que auditar cuál es el papel del Estado municipal, dónde debe llegar y si realmente está cumpliendo con ese papel. Doctor Rivera, de acuerdo a lo que usted nos ha venido hablando, pues vemos que conoce realmente la tarea que tiene que cumplir la Contraloría.
las denuncias que se hacen en los medios de comunicación, en nuestro noticiero, en Supernoticias, cuando participa la comunidad, empiezan a decir es que ¿dónde está la Contraloría? ¿Y dónde está la Contraloría? Y siempre empiezan a decir que no hay Contraloría, que no hay quien señale realmente a los corruptos. Sin embargo, he venido presentando cada 8 días el programa mostrando partes positivas. Ya presenté al secretario de Salud, que viene haciendo las cosas muy bien en el municipio. Presenté la tarea que es encomiable realmente, en la que se metió Nicolás Orejuela, de irse para el mío en el problema que hay tan fuerte en la ciudad. Quiero que la comunidad entienda por qué la entrevista a usted. Ya he dicho, extra micrófono le he comentado, los huevos hay que cacaraquearlos, mi querido doctor, decían nuestros antepasados, nuestras abuelas. Usted ya puede entregar resultados. ¿Por qué no me da más o menos en resumen? Porque hay ya muchos hallazgos, muchas copias que llaman ustedes enviadas a las dependencias que corresponden. ¿Me puede hacer un resumen de los encuentros, los hallazgos que usted ha tenido en la Contraloría? Claro que sí. En el tema, digamos que el hallazgo es el hecho, un hecho que para el equipo auditor tiene contenidos irregulares, bien sea administrativos, bien sea disciplinarios, bien sea fiscales, cuando hay una antigestión, un detrimento del recurso público, y penales, cuando se advierte. Tenemos todos los funcionarios la obligación de compulsar las copias cuando advertimos conductas que revistan o hechos que revisan las características de un delito. En ese caso, desafortunadamente, ya van 40 compulsas de copias en este tema de investigaciones de exfuncionarios en su mayoría. En otro caso ya involucran el caso de funcionarios, de interventores, de supervisores, por pagos de contratos que no se debían pagar en su totalidad, porque no habían entregado todos los bienes y servicios, o en fin, por irregularidades que se presentaron. En el tema disciplinario tenemos ya 315 compulsas de procesos disciplinarios a la Procuraduría y a la Personería. Recordemos que la Procuraduría es competente en el caso de los altos funcionarios, de los gerentes y del alcalde, el señor alcalde, y en el caso de la Personería, de los funcionarios de mandos medios y de ahí hacia abajo. Y en el tema de hallazgos ya sumamos más de 1000 hallazgos. Solo el año pasado fueron 734 hallazgos, más lo que va corrido estos 6 meses, ya superamos la cifra de 1000 hallazgos administrativos. Vemos que en ese orden de ideas, pues lo que implica un hallazgo administrativo es una acción de mejora, hay un plan de mejoramiento que se tiene que desarrollar en el año siguiente, y esa mejora está vigilada por la Contraloría. Hacemos auditoría sobre si realmente hicieron las mejoras o no. ¿Por qué es lo que busca la Contraloría? Y esa es la razón de ser de las Contralorías. Buscar administraciones y dependencias eficientes, capaces de atender las demandas de bienes y servicios de los ciudadanos, prestar servicios con calidad. Y nosotros estamos revisando todos esos procesos que hacen que se adelantan, el cómo se gasta el recurso, si fue debidamente planeado, si soluciona el problema del ciudadano. En últimas, lo que buscamos siempre es una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos con el recurso público. Yo estoy convencido, doctor Pava, que si vigilamos bien los recursos públicos, logramos mejorar la calidad de vida de los caleños. Bueno, en ese informe yo diría que es el informe matemático, o sea, el número de hallazgos y de la misión que usted cumple, pero decía que en el medio de comunicación en los medios de comunicación siempre aparecen quienes dicen: venga, es que nos hablaron de 21 megaobras y no hay ningún resultado. También he dicho en este programa es que a la gente le gusta es sangre, ver sangre, o sea, que condenaron a fulano y hasta ahora, pues, usted nos da informe de resultados de compulsar copias. ¿Cómo hace la ciudad de Cali para darse cuenta que realmente
en el caso de quienes han cometido errores, en el caso de la obra de los israelitas, 7.000 millones de pesos, que simplemente sí que se está investigando, que no se revierte contra el funcionario. ¿Qué podemos hablar de esos dos casos? Sí, está bien que la comunidad exija y nos exija a los órganos de control. En el caso de los israelitas, de los 6.000 y algo millones de pesos, que era un anticipo por una obra que se iba a hacer del mío, de Metro Cali. Y en este caso, pues digamos, el contrato se firma, duró mucho tiempo en que no se pagaba el anticipo porque no cumplía con lo mínimo como eran las garantías, más sin embargo de estar en idioma extranjero. Hubo cambio de gobierno, ese cambio de gobierno dan unas instrucciones de pagar esa suma, esa parte de ese anticipo, y es allí donde se pierde el recurso porque la póliza salió falsa, no estaba garantizada ni avalada por el sistema financiero colombiano y pues era incobrable. En ese orden de ideas se inicia la investigación por parte de la Contraloría de Cali, cuando ya está bien avanzada la toma el Contralor General de la República, bajo el argumento que habían recursos de la nación que eran competencia de ellos, y así es, el 70% de los recursos del transporte masivo es de la nación, el 30% del municipio. Hoy ya hubo fallo de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de la República y ya está en el tema de las acciones de repetición con los funcionarios responsables y el interventor de ese contrato. Es decir, que el doctor Barrera tiene que estar afrontando el problema de haber como presidente autorizado ese giro. Me imagino que sí, y me imagino también que en materia penal ya va avanzada la investigación, que es lo que conozco como presidente de la Comisión de Moralización, donde estamos atentos, digamos, de esas investigaciones, no solamente allí lo de Metro Cali, sino el tema de las investigaciones en salud en Palmira, el tema de las investigaciones en el hospital departamental, que se están coordinando con Contralorías versus con los equipos de investigación de la Fiscalía, y donde vienen otros tipos de investigaciones como es el hospital de Tuluá, de Buenaventura. Entonces estamos muy atentos como Comisión de Moralización también con los temas ambientales. Es decir, que usted no solamente como Contralor Municipal, sino como integrante de esta comisión, está en todo el departamento. Sí, como presidente, la presido desde el año pasado. Este año me reeligieron como presidente de la comisión. Fue la Comisión de Moralización quien intervino de manera oportuna en el tema de la laguna de Sonso, cuando un particular invadió parte de la laguna a hacer un jarillón para ganar más, cultivar parte de esa tierra. Y fue allí donde se invitó al doctor Materón en una audiencia pública en la Procuraduría para que explicara qué había pasado, y se comprometió el doctor a resarcir ese daño que se había hecho, y con el batallón de ingenieros de Palmira lograron en tiempo récord de 2 meses lograr desbaratar lo que hizo el particular y mejorar lo presente. Esas fueron acciones de la Comisión de Moralización, que en pleno nos trasladamos hasta la laguna de Sonso, y igual se hizo también con una intervención que iba a hacer la CBC de un gran proyecto sobre una quebrada que surte de aguas a Bugalagrande y Andalucía, y se logró que reconsiderara esa posición la corporación, porque iban a priorizar a los cañicultores, a la agroindustria, que también necesitan el agua, pero hay una prioridad en el tema del recurso humano. O sea que la tarea suya en esta comisión se compagina con la tarea que viene desarrollando como Contralor Municipal. Sí, en términos de la Comisión de Moralización, la ley nos da 3 competencias: de prevención, de investigación y de sanción. En el caso de las Contralorías tenemos investigación y sanción. No, ya la parte preventiva lo hacemos como ciudadanos, que si vemos alguna irregularidad que se va a hacer, unos recursos que se van a invertir donde no se deben invertir, o se van a utilizar recursos de otro componente que no son, pues tenemos el deber de denunciar, y es un deber como ciudadano, un deber como funcionario público, pero ya no como una función. Eso fue lo que la Corte Constitucional determinó. Bueno, en el caso de los 7.000 millones, pues nos entrega usted un resultado que está, ya usted cumplió su tarea,
de compulsar copias y ya están en la tarea de, deben revertir, ¿cómo llamaría? ¿Cómo es la palabra? Devolver, sí, ese recurso. Volver, o sea, cobrarle al culpable. Así es, cuando ha habido culpa grave o dolo. Entonces, se encuentra ya un resultado, por lo menos los periodistas decíamos, pero no ha pasado nada con los 7.000 millones de pesos que se robaron los israelitas. Este vocabulario pues es de nosotros los periodistas. Sin embargo, pues ya la gente ve sangre en la arena, dice, bueno, pues por lo menos le van a recuperar algo, pero para recuperar 7.000 millones de pesos, quién sabe dónde estarán y cómo se van a recuperar revirtiendo contra el que fue presidente o los funcionarios culpables. ¿De las megaobras se ha encontrado algo o se ha convulsado copias o esto de que las denuncias que hacen a través de los medios de decir, no, pues es que eran 21 megaobras y entonces eran para 21 concejales? Estas denuncias pues es la gente soltando la inquietud que tienen de que le hicieron o no le hicieron las 21 megaobras. La gente pagó, los que no han pagado, ¿qué va a pasar? Pues son temas que se colocan en los medios de comunicación. La Contraloría, ¿qué informe puede entregar hoy respecto a las 21 megaobras de la ciudad de Cali? Sí, la Contraloría ha hecho muchas auditorías a estas obras, encontrando en algunos casos unas situaciones más complejas que en otras. Igualmente realizamos un foro el año anterior sobre 21 megaobras 8 años después, y a grosso modo lo que se tiene es que hoy determinar las 21 megaobras, que como bien lo dice usted, doctor Paván, no son 21, porque finalmente eran 44 frentes de trabajo y eran muchas obras dentro de esas denominadas megaobras. Fue un rótulo que le quisieron dar, fue un título que le quisieron dar a ese proyecto que hizo el alcalde en su momento. Pero encontramos situaciones con que las megaobras se aprobó por parte del Consejo de ese entonces sin haber tenido estudios profundos definitivos, es decir, sin saber el costo real de las obras. No hubo una estrategia en la compra de terrenos, no hubo una estrategia de recaudo y se empezaron a hacer las obras, entonces obras como la de... No hubo planificación suficiente, lamentablemente eso es, y eso lo puedo sustentar fácilmente con ver versus cuánto valía la obra inicialmente y cuánto terminó valiendo. Cuando usted empieza a hacer su casa y quiere hacer un apartamento, una casa, usted pide cotizaciones, se llena de detalles, ya define cómo lo va a hacer, con qué calidad lo va a hacer y de allí ya sabe qué presupuesto necesita para construir, pero si le sale valiendo 3 veces más, ¿cuál es el punto? No hay planificación, como lo que pasó en el deprimido de la primera, como pasó en todas, ninguna, no hay una sola que se hizo con el presupuesto inicial planeado. Y la Contraloría entonces ha revisado que el Consejo aprobó X cifra y eso, pues por ahí pasaron. Claro, hoy las megaobras, de llegar a hacerse en todas estimativos de las mismas oficinas de planeación, de la misma, llegarían de infraestructura, llegarían a tener un costo de cerca de 1.5 billones. Hasta ahora se han invertido cerca de 800.000 millones, quiere decir que tendrían un valor mayor. ¿Por qué? Por lo mismo, porque los diseños, los planos no estaban totalmente definidos, es decir, no tenían unas investigaciones profundas. Compra de terrenos también no se hicieron estudios ni estrategias serias, ni jurídicamente se adelantaron de manera oportuna, lo que atrasó las obras, unas obras que se vieron hacer hace 8 años o 6 o 5, porque eran cerca de 48 meses lo de ejecutar, pues al hacerlas hoy vale mucho más. 2, no todo mundo pagó, lo que también dificultó que si no se hizo el recaudo al 100% de lo proyectado, pues no iba a haber plata para financiar todas las obras. Este es un tema, digamos, donde la Contraloría ha encontrado, repito, situaciones muy puntuales que son materia de investigaciones, tanto fiscales, disciplinarias y penales en algunos casos. Exacto, para allá iba, para decirle, doctor, bueno, y encontrando esta irregularidad de no haber tenido la planificación real,
deben aparecer unos resultados de otros entes superiores a usted. Usted compulsa copias para que ellos otros entes determinen las sanciones que espera la comunidad que existan, porque hoy en día el alcalde que promovió esto y que buscó que lo aprobara el Consejo, etcétera, pues está en el Congreso de la República, y la gente, pues él tendrá amigos y tiene también enemigos causados porque reclaman lo de las 21 megaobras. Hagamos la pausa de los 30 minutos y enseguida usted me responde, doctor, esta inquietud de los ciudadanos caleños. Mira, Cali TV, ahora también desde tu celular. Participa de nuestras encuestas semanales. Mantente al tanto de todas nuestras redes sociales. Añade recordatorios para no perderte ninguno de tus programas favoritos. Mira los horarios de todos los programas que tenemos especialmente para ti. Conoce información detallada de todos nuestros programas. Te enviaremos notificaciones cuando tus programas favoritos estén a punto de empezar. Califica, comparte, participa a través de nuestra aplicación. No hay excusas para perderse de la programación de tu canal Cali TV. Descarga ya nuestra nueva aplicación móvil. Mi canal. No, téngalo. ¿Sabía usted que para ver televisión abierta no tiene que estar suscrito a nada? Que no le metan cuentos. Conozca sus derechos, infórmese aquí. Televisión abierta y gratuita para todos. Todos queremos estar tranquilos con lo que vemos. Que si queremos opinar, nos escuchen. Y que nos aconsejen. Porque queremos programas de calidad. Que entretengan. Que informen y eduquen. Porque queremos una televisión íntegra, de calidad y apta para todos, contamos con la ANTV. La Autoridad Nacional de Televisión protege los derechos de todos los televidentes. ANTV, cuida lo que ves. Los colombianos somos capaces de sonreír. Nos conocen por ser los más amables del continente. Somos capaces de celebrar. ¡De Colombia! De bailar como nadie más lo hace. De amar. De respetar las diferencias. De perdonar. De soñar. De soñar con un país en paz. Cadena Radial Super de Colombia. Yo soy capaz. ¿Y tú? Usted como televidente puede ejercer su derecho de expresión. Si tiene una queja, una pregunta o una felicitación con respecto a los contenidos emitidos en el servicio de televisión, puede comunicarse con el defensor del televidente de cada canal. Y en caso de no obtener respuesta, puede hacerlo a través de la ANTV al correo electrónico informacion@antv.gov.co o a nuestra dirección calle 72, número 1277 en Bogotá. Porque su opinión es importante para nuestra televisión, haga uso de sus derechos. Quiero que todos los niños de Colombia seamos felices. Respeto al horario de trabajo de mi papi. Que mi mami pueda seguir trabajando después que nazca mi hermanita. Quiero que mi papi tenga descansos para poder ir a montar bicicleta con él. Quiero que mi mamita por las noches me lea un cuento. El trabajo decente significa estabilidad laboral, prestaciones sociales mínimas, seguridad social y libertad sindical para todos los colombianos. Hemos sido los primeros y continuaremos trabajando para mantenerlos en ese primer lugar. Super Noticias del Valle, la verdad en su radio.
Continuamos entre la verdad y la amistad. Doctor Rivera, tiene usted la palabra respecto a lo que nos ha contado de las 21 megahoras. Sí, en esto digamos que hay varias situaciones. Una, que hay investigaciones disciplinarias que prescriben a los 5 años, las fiscales también a los 5 años. Entonces tenemos que finalmente, cuando el tiempo se encarga de generar la impunidad, porque eso es lo que establece la norma. Entonces, en un hallazgo, por ejemplo, que hubo falta de planeación, la norma no establece ninguna sanción salvo que un plan de mejoramiento, pero como no vienen otras 21 megaobras al año siguiente, pues digamos que queda ahí en una simple observación en papel muerto. Pero mire, el cambio del tema de no planear bien en este país genera más pérdida de recursos que la misma corrupción propiamente que se conoce popularmente, que es apropiarse de recursos públicos de manera para sí o para otro, que no se debía apropiar sin justificación alguna, que obviamente si se hace un contrato lo hace bien y se apropió de recursos públicos, pero hay un origen legal que es el contrato. Pero, y así, un salario, algo, o una indemnización, en fin, hay cómo beneficiarse de los recursos públicos, pero hablo de aquellos que son ilegales y ilícitos. Entonces, esa mala planeación es un cáncer de la administración pública, es el mayor cáncer para mí, y repito, más que la misma corrupción, que no hay estudios serios, pero que deja ver en la práctica cómo muchas veces los funcionarios contratan por contratar y sin lograr ninguna finalidad, ningún beneficio. Todo el gran fin del Estado es mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. ¿En qué? A través de la prestación de los servicios, de infraestructura, de justicia, de todos los beneficios que tenemos los ciudadanos. Es mejorarlas, pero si se invierten recursos y no se logra esos fines, pues es igual que perderlos en el 100% de los recursos. Pues esa sí no es una noticia como muy buena, porque entonces va la gente a decir, no, pues ya eso, pues 5 años ya pasaron y simplemente se quedó como una observación para que las administraciones planifiquen mejor. Es mi punto de vista. ¿Estoy equivocado? Hablo de la planificación, porque hay otras investigaciones que, como los contratos se vinieron corriendo, se fueron ampliando los plazos para ejecutar esas megaobras. Hoy hay megaobras en ejecución con dificultades por parte de planeación. Vemos caso Pance, vemos que no se había previsto que tenían que comprar nuevos predios, no se había previsto las dificultades que tenían, pues todo lo que es imprevisión. No quiere decir que uno en una obra pueda prever el 100% de las cosas. No, eso tampoco es cierto. Pero por lo menos sí los imprevistos son, como su nombre lo indica, son aquellos que realmente uno no podía, de una persona juiciosa y diligente, descubrirlos. No sabíamos que habían unas tumbas de los indígenas, por ejemplo. Entonces, pues toca parar la obra porque toca conservar el patrimonio arqueológico de los colombianos, y pues esos son imprevistos, pero no puede ser imprevisto una obra que se adicione 2 y 3 veces el valor inicial, que termina por mayores cantidades de obra, por obras que, repito, no sabíamos que una tubería venía allí, que un alcantarillado, que las redes, cuando eso debió previamente haberse estudiado. Entonces, digamos, hoy sí tenemos varias auditorías, unas en curso, otras ya definitivas, con el tema de las megaobras, como son el tema de lo que se llamó las obras del sur, la vía La Paz, que está inconclusa. Seguimos con el tema de la unión de la 80 entre calles Quinta y 2B, y la conexión ahí con el batallón para poder desembotellar, digamos, esa parte de la circunvalar. Son 3 obras en una sola, donde la administración demoró en tomar la decisión de caducar el contrato al contratista, y que hoy lo caducó y está adjudicando nuevamente esas obras, pero es un beneficio que no ha recibido los ciudadanos, un beneficio de un recurso que ya pagó a través de un impuesto que se llama valorización. Y entonces, ¿esto sí traerá algunas sanciones o la gente seguirá a la expectativa de que, como digo yo en el término taurino,
¿no ve sangre en la arena? Sí, yo digamos más allá de ver sangre en la arena, lo que siempre busco y he buscado como Contralor y he buscado dialogando con los funcionarios públicos es que se haga la obra. Si un contratista entrega mal una obra, supongamos un polideportivo, y no coloca, digamos, en poza el agua, pues más allá de mandarlo a la fiscalía, de investigarlo disciplinariamente al secretario y penalmente al contratista y al secretario, es que rápidamente se repare la obra y la ciudadanía tenga el beneficio. Es como venimos trabajando, realizando unas mesas donde hay un problema, hay una denuncia, llamamos al denunciante, estamos llamando al secretario, al interventor y al contratista y busquémosle soluciones. Si el contratista dice no lo hago, no hay solución, pues compulsamos las copias, hacemos lo propio y esa es una manera, digamos, de lograr un beneficio, un impacto en pronto tiempo en pro de la ciudadanía. De todas maneras, queda el tema pues pendiente de resultados de todas estas investigaciones respecto a las megaobras. Ahora pasemos al tema de tanto que se habla de corrupción en las empresas municipales. ¿Qué investigaciones o qué auditorías se adelantan de todo lo que se habla de la contratación irregular o las denuncias que hace la comunidad señalando de una vez como si estuviera clara la corrupción? Sí, hay una situación, mire, acabamos de terminar una auditoría y es primicia acá para el tema, una auditoría al tema de telecomunicaciones, de telco. Y deja ver solo en el tema de los contratos que se tienen para venta y para instalación. El contrato de venta fue un contrato muy mal estructurado, donde el contratista se le deja que venda estos servicios tanto de IP, televisión, tanto de telefonía fija como de internet, se le deja que venda a lo largo y ancho donde ni siquiera tenía capacidad la empresa para vender, pero el que vendió dice yo vendí, aquí está mi formulario. Llenaban formularios por llenar, en temas encontramos muchos pagos que se realizaron por direcciones que no existen. ¿Cómo no va a tener la misma empresa todas las direcciones, porque es una empresa multiservicios, de todas las direcciones que existen en esta ciudad y cuál no corresponde, o donde no tiene cobertura? Pero peor aún, que se las entregaran, esa información se la pasa al otro contratista, el contratista que instala. El contratista que instala tenía que instalar en 2 días promedio y se le pagaba el 104%, pero no lo hizo. Le entregaron fue la base de datos y él mismo entregaba suspensión. Suspensión quiere decir cuando yo pido un servicio, pido que me instalen un internet, pero digo, mire, no voy a estar mañana, por favor vuelvan en 8 días. Usted pasa suspensión, ya no es culpa del contratista, sino del ciudadano. Pero todos se volvieron suspensión y de esa manera lograron cobrar una cifra superior a los 1.000 millones de pesos de lo que como se liquidó el contrato. Eso es corrupción. Corrupción por parte de quien facilitó que eso se hiciera, porque el interventor o supervisor no estuvo atento, porque entregó la base de datos al contratista que era el que la manejaba y no cumplió la finalidad. Lamentablemente, en promedio terminaron instalando los servicios en 10 días cuando tenía que cumplir una obligación de promedio 2 días, y así estaban las metas tanto del plan estratégico como del contrato, pero no se hizo. Entonces vemos que será que no tienen 500 funcionarios, trabajadores en telco, más contratan todo. Uno dice, pues aquí está pasando algo, o sea, no hay supervisión, no hay compromiso de los funcionarios con el uso también de la infraestructura. Esa es una situación que lo denuncia también el mismo gerente, y allí es los mismos funcionarios que mandan a ver cuántos cables hay, y si hay 6 dicen que hay 3, y entonces la empresa no cobra lo que es. Entonces hay un tema de deshonestidad a todo nivel. O sea, vemos que hay una situación, repito y vuelvo, insisto en el tema, no de todos, de algunos funcionarios, pero se están prestando para que se le siga haciendo conejo a la empresa, para sacar provecho a la empresa, para favorecer a otras empresas competidoras, y de esa manera no vamos a sacar adelante las empresas municipales de Cali. Pero entonces allí sí
hablando en los términos que le he dicho, allí se habrá sangre en la arena. Claro, en el tema del hallazgo que tiene una incidencia en ese sentido, pues se deben compulsar las copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para que se investigue. Pero también hay una investigación que arrancamos nosotros por el daño fiscal que sufrió la empresa Municipales por más de 1.000 millones de pesos. Pues es una noticia importante y una primicia que nos da el Contralor Municipal, doctor Ricardo Rivera. Pasemos a otro tema que considero delicado. En un informe usted ha entregado la investigación o parte del informe que puede entregar usted, porque usted no puede, de todas maneras, por ser reserva del sumario, muchas veces dar declaraciones. Y he resaltado el hecho de que ya puede dar estas declaraciones, ya salió a los medios de comunicación el Contralor a decir, hasta el momento he cumplido con esto y he encontrado estas cosas. Hay el tema del jarillón. El tema del jarillón es que conocemos de pronto situaciones irregulares, entre comillas irregulares, con el respeto que me merecen, porque tengo aquí al lado a la persona que debe hacer el control posterior. ¿Qué informe tiene usted de esos manejos en el caso de las inversiones en el jarillón? Sí, ahí son unos recursos, debo partir de señalar que la mayor parte de los recursos son de la nación, pero en el tema de todo este tema de gestión social le correspondía al municipio. Donde aforó. ¿Quiere decirme con el hecho de ser inversión nacional que no es la Contraloría Municipal quien hace ese control? En el tema de la construcción del jarillón, no. En el tema de las compensaciones, en el tema de las inversiones de sacar las personas de allí y trasladarlas, de darles posibilidades de vivienda, ya es del municipio, que también lo hace estratégicamente con la nación, con el tema de vivienda, pero allí encontramos 28 situaciones, digamos, irregularidades, unas pequeñas, otras medianas, otras más grandes. Las pequeñas, las administrativas, las disciplinarias tienen que ver con la base de datos, está en un sistema no confiable al criterio del equipo auditor, por lo tanto, pues fácilmente se podrían alterar, digamos, información. Esas fueron recomendaciones, también tema de incumplimientos de sentencias del Tribunal Administrativo, de no botar escombros en la zona de Cepaz, en los márgenes del río, más sin embargo las escombreras siguen allí botando escombros y en este momento deben estar botando escombros en esos sitios. No se ha podido resarcir esa situación y parar esa práctica indebida. Y otros ya mucho más grandes, tienen que ver con la suplantación de alguna persona que dice un contador no haber firmado unos estados contables donde se presentaron para hacer las compensaciones en nombre de él, según él, que no conoce las personas, que no ha prestado sus servicios, por una suma cerca de los 900 millones de pesos. Y otras compensaciones que a criterio del equipo auditor no estaban debidamente soportadas ni jurídicamente ni financieramente. Porque si bien los funcionarios y todos los ciudadanos en este país debemos actuar bajo el principio de la buena fe, es un principio constitucional, artículo 87 de la Constitución, nosotros también debemos ser diligentes cuando se trata de recursos públicos. Entonces es allí donde la Contraloría, a su criterio, considera que se pagaron sin suficientes soportes. En ese orden de ideas, pues se considera que hay un detrimento de cerca de 2.500 millones. Obviamente la administración y los involucrados tienen derecho al debido proceso, al derecho de defensa, a probar que eso que sí se pagó, sí se tenía que pagar y eran las cantidades que tenían que pagarse. Pues eso ya es un tema, como bien lo señala usted, doctor Pava, de investigación y de seguir, digamos, esa otra etapa. Por ahora son hallazgos, repito, hallazgos son hechos que se evidencian que hay alguna situación que revista las características de alguna irregularidad, que tienen algunas incidencias penales, fiscales o disciplinarias, ya es otro tema. Pero a ver, usted en este tema me coloca uno que me preocupa. Es el hecho de la declaración de un contador o contadora
que al mirar que con base en la firma de ella pagaron a X cantidad de personas o empresas y ella decir, esta no es mi firma, esa declaración que usted tiene de esa persona, de decir, yo no he firmado esto, ¿a qué conlleva realmente? ¿A una denuncia? Sí, penal. Claro, es una situación penal, no solamente en el tema de un delito de una suplantación, de una falsedad ideológica o material, eso ya es competencia de la Fiscalía, sino también que si ese fue un delito medio para obtener el delito fin, para llegar al delito fin, que es defraudar al fisco municipal o apropiarse de unos recursos de manera indebida, pues también hay posiblemente otros delitos, y allí es donde la Fiscalía debe precisar. Pero en principio son las personas que reclamaron ese beneficio, en principio son los que presentaron esos documentos falsos los que pueden ser investigados. Esa es, digamos, la situación. No son los funcionarios, porque a los funcionarios pues los saltaron en su buena fe, recibieron la documentación, sí son personas que vivían allí, sí son personas que tenían el derecho, pero de pronto alteraron cifras, y es allí donde tiene que precisar la Fiscalía General de la Nación, ya no la Contraloría. En términos de la Contraloría, en el término de la pérdida del recurso, también debe hacer su investigación propiamente, y de manera independiente la Procuraduría o la Personería, si hay funcionarios de su competencia. Yo acudo a lo que me enseñó mi abuela: el que inocentemente peca, inocentemente se condena, mi querido doctor, lo digo con todo respeto, porque pues el funcionario sí puede ser asaltado en su buena fe, pero cuando hay unos artículos, que es el problema de no leer las cosas, cuando hay una exigencia por parte de las funciones de revisar muy bien, pues han debido mirar y comprobar que la firma de esa contadora sí era o no era, pero bueno, es concepto periodístico mío, atreviéndome con el Contralor, que es el que está dando la noticia o aclarando la situación que se vive con 2.500 millones de pesos de la inversión en el Jarillón, que tiene que aclarar los funcionarios y mirar que la persona que dio declaraciones a la Contraloría dijo, esta no es mi firma. Ese es el punto. Sí, así es. Bueno, entonces esa es la situación que se vive en la inversión del Jarillón, y paso entonces a otros temas. El tema de, el Hospital Universitario del departamento, eso es problema del departamento, pero hallazgos para resaltar, doctor Ricardo Rivera, Contralor del municipio de Cali. Sí tenemos muchos. En el tema de políticas públicas, por ejemplo, que no se habían auditado jamás políticas públicas, y hoy, digamos, esas políticas públicas que obedecen a compromisos que ha fincado el gobierno nacional con la comunidad internacional en términos de generar mayor bienestar a los ciudadanos, y que después se vuelven, como usted lo sabe, como congresista que fue, se vuelven ley de la República. Y entonces tenemos varios, como es el de la tercera edad, que es de la ley de envejecimiento, y que es la ley 1251, y esta ley establece algunos rangos que se dan en el tema, algunas intervenciones mejor que se deben dar en el rango de esta edad, que son en el tema de la tercera edad como una etapa de la vida. Debe ser una etapa donde los seres humanos deben ser felices, igual que en cualquier otra etapa, tener espacios deportivos, espacios culturales, tener una posibilidad de una salud mental, de una salud preventiva. Y vamos a auditar entonces al hospital, que es una institución de salud, es una IPS, que es el Hospital San Miguel. Sí. En este hospital encontramos entonces unos carros de paro con medicamentos vencidos, historias clínicas desactualizadas, que el botón de pánico de donde están las enfermeras a donde están las camas es totalmente lejos. Encontramos unas irregularidades que solamente se les daba medicamentos cuando se enfermaban estas personas que se encuentran allí, para nada venían cumpliendo esa ley de la República ni esa política pública de la tercera edad.
Entonces, son situaciones que vemos por lo sensible, no por los hallazgos, por la incidencia penal o no, porque es como usted lo señala, ver sangre en la arena, eso no es lo que quiere este Contralor, sino es ver que las instituciones se preocupen realmente porque invertir de manera integral los recursos para resolver un problema de una población tan importante que en este caso ya llega al 10% en Cali y que prontamente para el 2030 está proyectada en un 14%, va creciendo la población de la tercera edad en este país, para allá vamos todos y debe ponérsele mucha atención. En eso de la dirección, la rectoría por parte de la Secretaría es importantísima para que las IPS, las ESES cumplan con esa política pública. Entonces, esa es una de las situaciones. Otros casos que vimos fue el caso de bomberos, una institución tan querida por esta ciudad, son los mejores bomberos del país, la mejor estructura que se tiene, es ejemplo nacional e internacional. Pero a raíz del impuesto que se viene cobrando a la tarifa, al impuesto de predial, pues en este momento están recibiendo anualmente más de 30.000 millones de pesos. Entonces los bomberos en Cali pasaron de hace 8 años de ser pobres a ser ricos hoy. Y formaron una fiesta, sin que quiera decir eso, que hablo de 2015, estoy hablando de la auditoría del año pasado, 2015, donde se auditó 2016 y donde ellos construían, encontramos que se hacían pagos sin soporte de contratos, que se hacían contratos sin que se estuvieran legalizados. Entonces ellos pensaron que eran… En un momento se cogieron 30.000 millones de pesos como si fuera la caja menor, ¿o qué? Sí, sin desorden. Hablo que ahí no se probó que se hubiesen perdido recursos, sino que se hacía como si fuera privadamente, como estaban acostumbrados. Ellos son una institución privada, ellos no son públicos, pero al gastarse recursos públicos sí tienen que tener una contabilidad independiente, tienen que cumplir con principios de transparencia, tienen que cumplir con una selección objetiva, tienen que tener una planeación, saber cuando van a recibir estos recursos en qué se lo van a gastar y decir, mire, vamos a mejorar en esto, vamos a crear una hotel, vamos a construir esto y lo otro. Pero eso eran las falencias, hoy ya se vienen corrigiendo y es un beneficio que tiene la Contraloría de Cali, que tiene los caleños, cuando hoy ya la dirección del riesgo ya tiene un equipo de profesionales atentos a que se cumplan todos estos principios, no solamente de planeación, sino también de la manera como se ejecuta y se vigilan los recursos públicos y, repito, que generen un impacto en ese componente de la tarea que tienen que hacer los bomberos de Cali y que tanto se quieren. Igual la Contraloría quiere esta institución, quiere a su gente, pero que tenemos que tomar esos correctivos y eso es lo que venimos haciendo de manera seria, porque a todo mundo no tenemos ninguna dificultad con nadie de manera personal, pero por encima de esa amistad que pueda existir frente a algunos secretarios, algunos gerentes, por encima está el cumplimiento de nuestro deber y eso es lo que venimos haciendo. A mí me parece muy buena la labor que usted ha comentado de buscar que haya organización en el gasto público, que haya planeación en la ejecución de las obras, pero la realidad es que así usted no quiera sangre en la arena, pues ya dije el refrán que me enseñó mi abuela, el que inocentemente peca, inocentemente se condena, y hay errores que se cometen y obviamente terminan mostrando sangre en la arena, sanciones para algunas personas que usted no lo quiera, pero pues al compulsar copias y a ver la investigación, pues vendrán las sanciones. Yo quiero resaltar la tarea que viene desarrollando usted, repito, como Contralor del municipio, doctor Rivera, y decirle que me parece importante ya dar resultados. Que usted a su criterio pues no quiere ver sangre en la arena, porque pues también masacrar, diría yo, y he sido respetuoso periodísticamente de hacer comentarios agresivos, de entonces se robaron. No, aquí hemos tratado el tema como lo ha planteado el señor Contralor, de
hacer las aclaraciones de lo que viene cumpliendo la Contraloría, las investigaciones, los hallazgos, porque la gente le reclama al medio de comunicación que muestre los entes de fiscalización, que muestren resultados, y los está mostrando el señor Contralor. Que está diciendo claras las cosas hasta dónde él puede o no puede sancionar. Él compulsa copias y ya las sanciones vendrán de otras entidades. Es lo que he entendido a través de el desarrollo de nuestro programa, que ya está llegando al final, mi querido doctor Ricardo Rivera. No, igual agradecerle este espacio periodístico y también dejar muy claro que en el tema de la administración consideramos que hay un equipo muy importante de ciudadanos que están prestando este servicio. Administrar lo público es complejo, es difícil. Uno tiene todos los días un pie en la cárcel y otro en la calle, porque pues son cargos de libre nombramiento y cualquier decisión va o se queda uno sin empleo nuevamente, en el caso del gabinete. Pero vemos también un alcalde que lidera este proceso, un alcalde transparente, un alcalde que no jamás ha insinuado siquiera neutralizar al Contralor, deja trabajar y me parece importantísimo. Yo que llevo 30 años en lo público, diría que es particular el caso. Siempre tratan de amarrar a los órganos de control. No es el caso de Cali. Es un hombre con buenas intenciones, íntegro, que quiere hacer lo mejor para la ciudad, pero también nosotros, a pesar de esa forma de gobernar, en términos de querer hacer lo mejor, hacemos la tarea de manera independiente, de manera autónoma, respetuosa, eso sí, de los funcionarios, respetuosa del debido proceso, del derecho de defensa, y de eso consiste un país democrático, y eso es lo que tenemos que defender siempre que estemos, digamos, en ese modelo de Estado. No me queda ninguna duda de que este medio pues haya contribuido a elegir al alcalde Maurice Armitage, y presentando la Contraloría con respecto al comentario que él ha hecho, me parece que es acertado el manifestar la buena intención que tiene el alcalde Maurice Armitage. Sin embargo, pues siempre habrá en las administraciones gente que lo rodea que de pronto no hacen lo que está pensando el alcalde. Y dejo ese comentario simplemente. Doctor, le agradezco inmensamente la participación, las noticias que nos ha dado, y que continúe en esa tarea de cumplir sus funciones. Pero cierro el programa diciéndole, usted que conoce la política, está de Contralor del municipio, futuramente está pensando en alguna aspiración de elección popular. No tengo agenda, y las cosas se las deja uno siempre a mi Dios, pero no tengo jamás en este momento ningún afán, ninguna pretensión, y en eso sí tengan toda la tranquilidad. Siempre obviamente servir a lo público, que es lo que para lo que nos hemos preparado y lo que la vida nos ha dado experiencia, gracias a mi Dios, y pues poder seguir sirviendo en lo público hasta que obtengamos, si Dios lo quiere, y podamos vivir, lograr tener, pues, pensionarnos en eso de lo público. Pues ya uno cambiar de tercio a esta edad, pues no creo que sea lo conveniente, sino seguir desempeñando estas labores públicas al servicio de la comunidad. Su mensaje final para nuestros televidentes. No, que tienen un contralor que los escucha. A todos ustedes los convocamos a estas audiencias ciudadanas que venimos realizando en cada comuna y corregimiento. Queremos que más allá de los JAL, de la Junta Administradora locales, que participe todos los ciudadanos, todos los ciudadanos que puedan, para que se involucren en lo público, que no todos los funcionarios que trabajan en lo público son corruptos para nada. Si bien hay una situación del país de desconfianza, tenemos que apoyar a los gobernantes, tenemos que apoyar a nuestras instituciones, y eso es lo que se quiere para generar confianza, generar mayor bienestar, mayor tranquilidad como caleños. Nos vemos en 8 días cuando estaremos nuevamente aquí en Cali TV, entre la verdad y la amistad. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad.